Hola a todos mis queridísimos amigos y suscriptores de su canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que todos se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en otra historia que, les aseguro, les va a mover el piso, les va a hacer sentir cada latido del corazón y a revolverles esas emociones que a veces preferimos mantener guardadas bajo llave. Hoy vamos a hablar de algo que, cuando menos, es tremendamente jugoso, intenso, de esos que nos dejan con la boca abierta y nos ponen a pensar un montón sobre las relaciones, los sentimientos más profundos y, bueno, un secreto que ha estado ardiendo a fuego lento, consumiendo la calma y preparándose para estallar. Prepárense porque hoy se destapa la olla, la verdad sale a la luz y el protagonista de esta revelación es nadie más y nadie menos que Demet. Y su verdad es contundente, es un puñetazo directo al estómago de la indiferencia. No aguanto ver a Khan con otra. Uf. Ya solo decirlo se siente la tensión en el aire, ¿verdad? Es como si una tormenta eléctrica se estuviera gestando y nosotros fuéramos testigos privilegiados de su inminente despegue. Así que si les gusta el drama humano en su máxima expresión, las confesiones sinceras que desnudan el alma y desmenuzar las complejidades, a veces dolorosas y a veces fascinantes, del corazón, quédense conmigo porque este vídeo está hecho para ustedes, para que lo analicemos juntos, capa por capa. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos a nuestra comunidad, a este espacio donde exploramos las emociones sin tapujos. Asegúrense de darle a ese botoncito rojo de suscribirse, y a la campanita para que no se pierdan ni una de nuestras aventuras emocionales. Vamos allá porque la historia nos espera. Imaginen la escena. No es una escena cualquiera, es una escena que está cargada de subtextos, de miradas que dicen más que 1000 palabras, de silencios que pesan. Una conversación íntima, quizás al calor de una cena que de repente se vuelve gélida por la tensión latente, o tal vez un encuentro fortuito en un lugar inesperado, donde las barreras de la prudencia caen y las palabras, esas que se han estado acumulando en el fondo del alma, se escapan, desnudando el espíritu. Demet, una mujer que hasta ahora quizás proyectaba una imagen de calma inquebrantable, de control férreo sobre sus emociones, de una fortaleza que parecía inexpugnable, o tal vez simplemente de una discreción ejemplar, de esas personas que guardan sus batallas internas para sí mismas. Y de repente, en un momento de vulnerabilidad genuina, de esos instantes en los que el alma grita por liberarse, o quizás de pura exasperación, de llegar al límite absoluto de la tolerancia, suelta la bomba. No aguanto ver a Khan con otra. Piénsenlo detenidamente. Esa frase aparentemente sencilla encierra un universo de significados, de conflictos internos, de anhelos insatisfechos. No es solo un simple ataque de celos superficial, aunque los celos, ese monstruo que a menudo acecha en las sombras del amor, estén ahí, rugiendo con toda su fuerza. Es una declaración de posesión, pero no una posesión egoísta y controladora, sino una posesión nacida de un amor profundo, de un sentimiento que se niega rotundamente a ceder terreno, a ser relegado a un segundo plano. Es la confesión de que la fachada, esa imagen cuidadosamente construida de aparente indiferencia o resignación, se ha hecho añicos, de que el control que tanto se esforzaba por mantener se ha desmoronado, y de que la verdad, una verdad ardiente, dolorosa y absolutamente liberadora, ha encontrado por fin el camino para salir a la luz. Es el momento en que la represa emocional se rompe y el torrente de sentimientos lo arrastra todo. Pero aquí es donde la intriga se vuelve aún más palpable, donde la mente empieza a maquinar hipótesis y a tejer posibles escenarios. ¿Quién es Khan? Y crucialmente, ¿quién es esa otra? Ese es el gran misterio que envuelve esta confesión, lo que la hace tan fascinante y al mismo tiempo, tan universal. Es Khan un amor del pasado, una llama que se creía extinguida pero que resurge con una fuerza inesperada en el presente de Demet. Un interés romántico actual con el que Demet, por miedo, por timidez o por circunstancias, nunca se ha atrevido a dar el paso, a arriesgarse a expresar lo que siente. ¿O es acaso una relación que Demet creía tener absolutamente asegurada, una conexión sólida e inquebrantable, pero que ahora siente tambalearse peligrosamente ante la presencia de una nueva figura? La otra, por supuesto, se convierte en el catalizador de este torbellino emocional, en la personificación de la amenaza, en esa espina clavada que despierta el dolor más profundo y, al mismo tiempo, la determinación de luchar por lo que siente que le pertenece o que debería ser suyo. Y es que la forma en que Demet pronuncia esa frase, ese rotundo "no aguanto", es crucial. No dice simplemente "me molesta", ni siquiera "no me gusta". Dice "no aguanto". Eso, amigos míos, implica un límite superado, una capacidad de resistencia absolutamente agotada.
Es un grito de auxilio disfrazado, o quizás un rugido de advertencia, una declaración de que ha llegado al borde del precipicio emocional y no puede dar ni un paso más atrás. Es la manifestación palpable de que sus emociones la han sobrepasado por completo, la han arrastrado a aguas turbulentas, y que ya no puede ni quiere seguir fingiendo indiferencia, manteniendo esa máscara de fortaleza que ya no le sirve. Es un acto de valentía, aunque sea una valentía teñida de desesperación. Pensemos en las posibles implicaciones de este descubrimiento, de esta confesión. Si Khan es alguien con quien Demet tiene una relación pasada, una historia compartida, esta confesión podría ser el detonante de una reconciliación apasionada, o de una conversación mucho más profunda y dolorosa sobre los sentimientos que aún los unen o las razones por las que se separaron y si esas razones aún son válidas. Si es un interés romántico actual, ese amor platónico o, como decíamos, ese interés no correspondido que ha madurado en secreto, la confesión podría ser un acto de valentía desesperada, un intento de abrir una puerta que siente que se está cerrando para siempre. Y si, por el contrario, se trata de una pareja consolidada, de una relación que parecía estable y segura, la presencia de la otra se convierte automáticamente en un foco de conflicto, en una grieta profunda en la confianza que Demet, con esta confesión, deja claro que no está dispuesta a ignorar ni a pasar por alto. La intensidad de esa frase, no aguanto ver a Khan con otra, nos habla de una conexión humana que va más allá de lo superficial. Demet no sería tan vulnerable, tan explícita y desgarradora en su malestar, si Khan no significara algo realmente importante para ella, algo que ha calado hondo en su ser. Es un reflejo directo de cuánto amor, cuánto deseo, cuánta esperanza, o quizás cuánto apego ha invertido en esta persona a lo largo del tiempo. Y cuando vemos que ese objeto de nuestros afectos, esa persona que ocupa un lugar especial en nuestro corazón, está con alguien más, las defensas que hemos construido pacientemente se desmoronan, y la verdad de nuestros sentimientos más profundos se abre paso, a veces de forma violenta, a veces de forma desgarradora. Este tipo de confesiones, aunque a veces provengan de narrativas ficticias o sean parte de una historia construida, resuenan profundamente con nosotros porque, seamos sinceros, todos hemos experimentado, en mayor o menor medida, los embates de los celos, esa punzada de inseguridad que nos roba la calma, o el miedo paralizante a perder a alguien que amamos y que se ha vuelto fundamental en nuestra vida. Es parte ineludible de la condición humana. Nos hace humanos esa fragilidad, esa vulnerabilidad que a menudo se esconde cuidadosamente detrás de nuestras armaduras, de nuestras fachadas de indiferencia o de autosuficiencia. Y aquí es donde la historia, mi querida comunidad, se vuelve realmente interesante, donde la trama se desdobla y nos invita a especular, a imaginar, a sentir con los personajes. ¿Qué va a hacer Demet ahora? ¿Esta confesión es solo un desahogo catártico, una forma de liberar la presión acumulada? ¿O es el primer paso, un paso firme y decidido, hacia una acción concreta que podría cambiar el curso de los acontecimientos? ¿Va a confrontar directamente a Khan? ¿Se atreverá a enfrentar a la otra, a esa figura que representa la amenaza? ¿O va a optar por una estrategia más sutil, más sigilosa, intentando luchar por su amor en silencio, utilizando otras armas, otras tácticas? La belleza y la magia de estos momentos de crisis emocional es que abren un abanico infinito de posibilidades, y nuestra imaginación, ese motor incansable, empieza a volar libremente. Podemos imaginar a Demet reuniendo todo su coraje, tomando una profunda bocanada de aire y quizás, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, yendo a buscar a Khan, para tener esa conversación que tanto teme y a la vez tanto anhela. Podríamos verla enfrentando la situación con una mezcla de dolor en los ojos y determinación en la voz, dispuesta a poner todas las cartas sobre la mesa. O quizás, de una manera más sutil y estratégica, podría empezar a hacer movimientos para recuperar la atención de Khan, para recordarle lo valiosa que es, lo mucho que lo entiende, o lo especial y única que es su conexión, esa chispa que quizás se ha ido apagando con el tiempo o la distancia. Otra posibilidad, igual de plausible, es que la confesión de Demet no sea directamente a Khan, sino un grito dirigido a una amiga íntima, a un familiar de confianza, a alguien que pueda ofrecerle apoyo incondicional y un consejo sabio en este momento de crisis. En ese caso, la conversación se centraría en la estrategia, en cómo manejar una situación tan delicada y cargada de emociones. Debería revelar abiertamente sus sentimientos a Khan. Debería esperar y observar con cautela, recopilando más información antes de actuar. O debería, por el contrario, simplemente alejarse si siente que las posibilidades de éxito son mínimas y el dolor solo se intensificará. Lo que sí está absolutamente claro, amigos, es que Demet ha llegado a un punto de quiebre.
No puede seguir viviendo con esa angustia constante, con esa sensación de impotencia que la consume. La verdad, por más dura, por más incómoda o por más dolorosa que sea, tiene que salir a la luz. Y esa valentía, esa honestidad brutal consigo misma, es algo que debemos reconocer y, en cierto modo, admirar profundamente. Porque es increíblemente difícil, requiere un temple de acero, ser tan vulnerable, tan abierto sobre los propios sentimientos, especialmente cuando esos sentimientos son tan intensos, tan profundos y potencialmente tan dolorosos. Es un acto de coraje puro. Ahora pensemos en Khan. ¿Cómo reaccionaría él ante esta confesión? Se sorprendería ante la intensidad del sentimiento de Demet. Se sentiría halagado por saber que es tan importante para ella, o quizás se sentiría abrumado por la magnitud de la revelación. Siente él algo por Demet que nunca ha expresado, que ha guardado para sí mismo por miedo o por convencionalismo. O su relación con la otra es algo tan sólido y definido que no está dispuesto a cuestionar, que no le permite ver más allá. Las respuestas a estas preguntas son las que verdaderamente darán forma al futuro de esta historia, las que marcarán el rumbo de los acontecimientos. Y nosotros, como espectadores, como analistas de este drama humano, nos convertimos en cómplices de este viaje emocional. Nos ponemos en el lugar de Demet, sentimos su dolor, su frustración, su anhelo, su esperanza. Nos preguntamos qué haríamos nosotros en su situación, cómo reaccionaríamos ante un dilema similar. Y esa conexión, esa empatía profunda, es precisamente lo que hace que estas historias, que estas confesiones, sean tan cautivadoras y nos atrapen de tal manera. Es importante también en este análisis, recordar que no siempre somos los únicos protagonistas de nuestras propias historias de amor. Las otras personas involucradas, Khan y la otra, también tienen sus propios sentimientos, sus propias motivaciones, sus propias historias que los mueven y los definen. No podemos controlar sus acciones, solo nuestras reacciones ante ellas. Y es en esa gestión de nuestras reacciones, en cómo decidimos responder ante las adversidades emocionales, donde reside gran parte de nuestra fuerza y de nuestra capacidad de crecimiento. La confesión de Demet, en su crudeza y sinceridad, es un recordatorio poderoso de que el amor, en todas sus formas y matices, puede ser una fuerza extremadamente poderosa, a veces incluso abrumadora. Nos impulsa a hacer cosas que nunca imaginamos que seríamos capaces de hacer, nos lleva a explorar las profundidades insondables de nuestras emociones, y nos obliga, inexorablemente, a enfrentar nuestras mayores vulnerabilidades, esas que a menudo intentamos ocultar. Así que cuando Demet dice esa frase tan contundente, no aguanto ver a Khan con otra, no es solo una frase más pronunciada al azar. Es un manifiesto, es una declaración de intenciones. Es la declaración de guerra contra la indiferencia, contra la resignación que nos consume lentamente. Es el grito desesperado de un corazón que se niega a ser ignorado, que reclama su espacio y su derecho a sentir. Es quizás la chispa que podría encender un fuego apasionado, o quizás, solo quizás, el inicio de un nuevo comienzo, una oportunidad para reescribir su propia historia. Ya hemos desentrañado un poco la profundidad de esa confesión, esa verdad ardiente de Demet que ha salido a la luz. Hemos imaginado los escenarios más probables, las posibles reacciones de los implicados y las complejidades inherentes a una situación tan cargada de emoción. La verdad es que sin importar el contexto exacto, sin conocer los detalles específicos de la relación entre Demet, Khan y la otra, la valentía de expresar un sentimiento tan profundo, tan visceral, es algo que siempre resuena y nos toca la fibra sensible. Para concluir, quiero reiterar que las emociones intensas, como los celos que corroen, la frustración que quema, y el miedo paralizante a perder a alguien que amamos, son experiencias humanas universales. La confesión de Demet, no aguanto ver a Khan con otra, es un ejemplo poderosísimo de cómo estos sentimientos pueden, y deben, salir a la luz y transformar una situación que, de otra manera, podría quedar estancada en el silencio y la resignación. Nos recuerda la importancia vital de la honestidad emocional, tanto con nosotros mismos, reconociendo lo que sentimos, como con los demás, expresando nuestras necesidades y nuestros deseos. Y sobre todo nos impulsa a reflexionar profundamente sobre nuestras propias relaciones, sobre la forma en que gestionamos nuestros sentimientos más profundos y sobre las decisiones que tomamos ante los desafíos. Del corazón. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje emocional, de este análisis tan intrigante y espero, revelador. Me encantaría, como siempre, saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que debería reaccionar Demet ante esta situación?
¿Se han encontrado alguna vez en una circunstancia similar, donde un sentimiento tan intenso los ha llevado al límite? Déjenme sus comentarios abajo, que leo absolutamente todos y disfruto enormemente interactuando con ustedes. Y si este vídeo les ha tocado la fibra sensible, si les ha hecho reflexionar, o simplemente les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no se olviden de darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido valioso para ustedes y me anima a continuar explorando estas historias que tanto nos apasionan. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes creen que pueda interesarle, con quienes disfrutan de un buen debate emocional. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra increíble comunidad dándole al botón de suscribirse y activando esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras. Les mando un abrazo enorme, lleno de buena energía, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, chao.